La palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su palabra. Éxodo 22. Después de asegurar protección a los esclavos, el sector más vulnerable de la sociedad antigua, y establecer fuertes sanciones contra la violencia y el homicidio, en el capítulo de hoy, la ley que Dios otorgó a su pueblo por medio de Moisés aborda los derechos de propiedad y otros sectores vulnerables. Primero, leyes sobre la restitución. En la primera sección, versos 1 al 15, destaca el verbo hebreo shalam en su forma piel, lo cual da un sentido de restituir, volver a pagar, compensar y hasta restaurar completamente. Esto es lo que la ley exige que haga todo aquel que cometa una falta contra la propiedad de su prójimo. El que roba un buey debe pagar 5, y el que roba una oveja debe devolver 4, según el verso 1. Si un ladrón es herido de muerte intentando robar una casa de noche, ninguno será culpable de homicidio, según el verso 2. Si alguien es sorprendido con propiedad ajena en la mano, pagará el doble, según el 4. Si una bestia daña cultivo ajeno, el dueño del animal restituirá al dueño del campo con lo mejor de su siembra, según el 5. Si alguien provoca incendio, debe pagar lo quemado, según el 6. Aún para las cosas confiadas en préstamo o depósito, se estipularon reglas para proteger los derechos de propiedad y obligar a quien cometiera una falta contra la propiedad de su prójimo a restituir el daño, como vemos en los versos 7 al 15. Para una sociedad cuya economía dependía principalmente de la agricultura y la crianza de animales, estos no solo eran pertenencias, eran el medio de su sustento, casi una extensión de sus vidas. Como vimos en el capítulo 20, los 10 mandamientos se resumen en un solo principio, el amor, un amor que encuentra su expresión en la relación con Dios y con el prójimo. La mal llamada ley de Moisés, porque en realidad Dios es el autor también de ella, es una ampliación y aplicación de los 10 mandamientos hacia la práctica en el diario vivir de la nación fundada por Jehová. Aquí podemos ver cómo el amor de Dios se extiende hasta tu mascota y tus bienes materiales. Y segundo, leyes humanitarias. Volvemos a los deberes que el amor de Dios impone sobre otros sectores vulnerables de la sociedad del antiguo cercano oriente. En primer lugar, se protege a la mujer, obligando al varón a pagar la dote y casarse en caso de cometer fornicación, a menos que el padre de la joven no estuviera dispuesto a dársela, lo cual implica también el respeto a la voluntad de la doncella, según los versos 16 y 17. En segundo lugar, se condena a muerte 3 crímenes considerados abominables para el Dios de Israel: la hechicería en el verso 18, el bestialismo en el 19 y la idolatría en el 20. ¿Por qué la ley es tan dura contra estas prácticas que son más tolerables para el mundo posmoderno? ¿Será porque a la luz de la historia son las prácticas que más han degenerado a la humanidad, tanto física como espiritualmente? En tercer lugar, se establecen leyes para proteger a los extranjeros, viudas y huérfanos. Se condena todo tipo de abuso y hasta la usura en los préstamos para defender los intereses de las personas más vulnerables en los versos 21 al 27. Pero lo más interesante es que Dios se interpone como protector de los extranjeros, las viudas y los huérfanos. Todo hebreo debía procurar el bien de los más débiles por respeto a su Dios. Y por último, el capítulo cierra imponiendo el respeto que merecen las personas con autoridad, como los jueces y los príncipes en el verso 28, las obligaciones con Dios respecto a las primicias y los primogénitos en los versos 29 y 30, y el deber ante sí mismos de abstenerse de comer carne destrozada por las fieras del campo en el 31. Un valor agregado que las leyes divinas poseen y ninguna otra ley lo tiene es la motivación que da para obedecer. Además del principio superior del amor que ya mencionamos, vemos en el último versículo un llamado a participar de la santidad de Dios. Aunque fuera de la teocracia ya no tienen vigencia literal estas leyes, nos inspira a practicar sus principios el anhelo de ser santos como nuestro Creador y Redentor es santo. ¿Y tú quieres ser santo como Jesús? Dios te bendiga, tu pastor y amigo Selvin Sosa.